tenemos la suerte y la oportunidad de contar con un experto en el ámbito del implante de las válvulas percutáneas aórticas, como es el doctor Ramiro Trillo, director de la Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del Hospital Universitario de Santiago de Compostela, que nos va a ilustrar con su experiencia y con todos los conocimientos que ha acumulado a lo largo de los últimos años en que estamos implantando este tipo de válvulas. Ramiro, muchas gracias por estar aquí con nosotros y me gustaría saber tu opinión acerca de un ámbito muy controvertido en este momento, pero que probablemente con el transcurso de los años tendremos mucha más información, y que es el de la durabilidad de las válvulas percutáneas. ¿Cuál es tu visión en este momento? Bueno, muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista y en cuanto a la durabilidad, creo que la visión que todos los cardiólogos intervencionistas que hacemos implantes de válvulas percutáneas tenemos, pues es que ahora adquiere una importancia mayor porque las indicaciones en pacientes de bajo riesgo implican necesariamente de que vamos a tratar pacientes más jóvenes y por tanto la expectativa de vida de estos pacientes va a ser mayor de lo que estábamos acostumbrados hasta la fecha y por lo tanto es un factor crítico el que las válvulas duren lo más posible para que el paciente no necesite tenerse que reintervenir para poder seguir teniendo calidad de vida y que la prótesis que le implantemos siga siendo funcionante. En el sentido que comentas, ¿tú crees que el hecho de abordar pacientes cada vez más jóvenes y probablemente de menor riesgo de morbimortalidad quirúrgica o de intervención en este procedimiento percutáneo modifica sustancialmente la aproximación? ¿Hay más variabilidad? ¿Qué te parece esta población de cara a lo que es la práctica clínica? Bueno, además de ya el tema que hemos comentado de la durabilidad de los dispositivos, claro, el tratar pacientes más jóvenes y con más expectativa de vida, lo que implica es que a este paciente existe una mayor, bueno, no una mayor, pero sí una posibilidad, una probabilidad de que surjan en el camino pues otros problemas médicos, algunos de ellos directamente relacionados con el corazón y que requieran de nuestra intervención. Y nuestra intervención, pues necesariamente se tendría que hacer en el caso de ser una enfermedad coronaria a través de la válvula que esté implantada y es muy relevante que tengamos esto en cuenta porque ya nuestro interés a la hora de implantar estos dispositivos no va a estar solo centrado en resolver el problema agudo del paciente, del problema que le afecta en ese momento, que es la estenosis aórtica, sino pensar en que tenemos que hacer un implante dirigido a que en el futuro, si surgieran nuevas intervenciones, no necesariamente en relación a la válvula aórtica, sino, por ejemplo, a las arterias coronarias, pues que no hubiera dificultades para poder llevar a cabo este tipo de intervenciones. Hay varios factores que se han asociado con la durabilidad de las válvulas. Me gustaría que hicieses un comentario, al menos, aparte de los que tú consideres, respecto a dos variables. Uno, el tema del mismatch, y en segundo lugar, el tema del propio diseño de las válvulas y su relación con los resultados a largo plazo. Bueno, yo creo que ambas cosas están relacionadas, ¿no? El mismatch de la válvula con respecto a la anatomía del paciente tiene mucho que ver también con su diseño. Y no es lo mismo una válvula de muy bajo perfil, donde solo el metal del frame, de la estructura de la válvula y el pericardio que forman los velos son los únicos elementos, digamos, que pueden ocupar espacio en el anillo valvular nativo. O por el contrario, si tenemos pues una estructura más gruesa, es decir, con más material entre el anillo nativo y los velos de pericardio de la prótesis, esto evidentemente será una válvula que tenga más posibilidades de hacer mismatch que aquella otra que tenga pues menos material, digamos, que introducir en ese anillo. Y sobre todo cuando hablamos de anillos pequeños, anillos nativos pequeños, esto toma muchísima más importancia. Igual no es tan relevante en pacientes que tienen anillos grandes, pero sí lo es en pacientes que tienen anillos muy pequeños. Entonces, el mismatch
del paciente válvula es muy importante en términos de durabilidad, porque esto genera en general un gradiente transprotésico que evidentemente somete a la estructura y a los velos de la prótesis implantada más estrés y compromete su durabilidad, porque el deterioro estructural de la misma va a ser mayor. Mientras que si este mismatch no existe, entonces en este caso lo que observaremos es que la válvula tendrá una mejor hemodinámica, no tendrá gradiente o tendrá muy poco gradiente, y esto repercutirá positivamente y de forma beneficiosa en lo que a la durabilidad se refiere. Así que ambos conceptos, creo que tanto el diseño de la válvula como el mismatch están muy relacionados, y como he dicho, pues tienen un impacto relevante sobre la durabilidad. Probablemente el diseño, como tú dices, influya, pero no sabemos cuánto influye. De hecho, no sabemos si todas las válvulas son iguales o no son iguales y se van a comportar igual en durabilidad, porque los datos que tenemos ahora pues están en alrededor de 8 años más o menos y no parece haber mucha diferencia entre las válvulas balón expandibles o autoexpandibles en este sentido. No sé si las nuevas que se están introduciendo en el mercado te parece que por su diseño precisamente pudieran no ser similares o tener similar Bueno, comportamiento. Bueno, donde más datos tenemos sobre la durabilidad en este momento, o al menos en lo que a donde llega mi conocimiento, es en válvulas autoexpandibles. Y yo creo que hay un tema relevante en cuanto a esto, y es el diseño de una válvula de más perfil en altura. Lo que le hace es que le da una mayor capacidad de alinearse correctamente con el tracto de salida y la aorta y la raíz de aorta. ¿Esto qué supone? Pues que una mejor alineación tiene un flujo más laminar y menos turbulento. Si nosotros tenemos una válvula de menos perfil por ejemplo, bueno, pues según su mecanismo de expansión, pudiera ocurrir que el implante estuviera ligeramente desalineado contra ese eje que forman el tracto de salida y la raíz aórtica, esto podría generar un flujo más turbulento e influir negativamente sobre digamos, el deterioro estructural de los velos de la prótesis. Entonces, en ese sentido, sí es bastante relevante el diseño. Y sí que podemos pensar que algunas válvulas que se aproximen más a un diseño que busque un correcto mmm, alineamiento con respecto al eje de la raíz aórtica y el tracto de salida del ventrículo izquierdo, en este caso, como digo, pues la hemodinámica será más favorable, no solo en términos de gradiente, sino también en términos de flujo, menos flujo turbulento y más flujo laminar. Implica mayor durabilidad, porque el estrés al que sometemos la estructura y los velos de la prótesis es menor. Entonces, yo creo que las compañías en el momento de diseñar nuevos dispositivos están teniendo esto en cuenta. Hay otras variables que también tienen en cuenta, pero este tema creo que sí es muy relevante. Por último, me gustaría que hicieses algún comentario respecto a los datos que se han publicado del estudio Notion digamos, de resultados mejores incluso que la cirugía a 8 años. ¿Cuál crees tú que va a ser la situación y si tú crees que para toda la avalancha que se nos está viniendo encima de demanda de procedimientos TAVI, estamos preparados para asumir toda esta, digamos, población a la que tendremos que asistir y qué papel va a quedar la cirugía? Bueno, en primer lugar, con respecto a los resultados del estudio Notion 8 años, como también el pool análisis que se hizo en los pacientes del estudio Surtavi con la válvula Evolut, lo que sí se ha visto es que la durabilidad en el caso del pool análisis de Surtavi ha salido que a 5 años el deterioro estructural de la válvula Evolut era menor que en el caso de las válvulas quirúrgicas, y resultados muy similares también se observaron en el estudio Notion a 8 años.
Entonces, ¿esto dónde nos deja? Bueno, primero que he de decir que creo que no nos sorprende. No nos sorprenden estos resultados porque ya digamos, las pruebas in vitro se observaba que el deterioro estructural de las válvulas percutáneas era menor, aguantaban muchos más ciclos digamos, en estos estudios in vitro que las válvulas quirúrgicas. Y esto, sobre todo, tiene que ver con lo que había comentado antes. La válvula quirúrgica no es extraño que genere un flujo turbulento porque no siempre se consigue una perfecta alineación con la anatomía nativa del paciente. Mientras que con las válvulas percutáneas esa alineación es mejor y el flujo es más a menudo laminar y menos a menudo turbulento. ¿Cómo influye esto? Pues evidentemente que si ya tenemos resultados favorables en lo que se refiere al bajo riesgo quirúrgico, a los pacientes con bajo riesgo quirúrgico, si esto lo sustentamos además con que tenemos pruebas de que la durabilidad de las válvulas percutáneas es al menos similar a las válvulas quirúrgicas y ahora parece que con los últimos datos vemos que puede ser incluso mayor la durabilidad de estos dispositivos, pues esta avalancha que estás comentando de demanda de tratamiento de pacientes con estenosis aórtica mediante procedimientos percutáneos, pues es previsible que efectivamente sea una realidad y que tengamos esa demanda importante de procedimientos percutáneos. ¿En qué posición queda la cirugía? Pues como algún cirujano dice, cuando habla de este tipo de procedimientos percutáneos y habla positiva y a favor de la realización de estos dispositivos en aquellos pacientes en los que está indicados, y hoy vemos que son muchos los pacientes que tienen indicación y la durabilidad parece ya no ser un problema, pues dice que la cirugía todavía tiene mucho trabajo que hacer. Que no es que se vayan a quedar sin trabajo, sino que estos pacientes evidentemente tendrán un tratamiento preferentemente percutáneo, pero sigue habiendo anatomías complejas en pacientes con patologías valvulares que mediante un tratamiento percutáneo no es razonable que lo abordemos. Por lo tanto, la cirugía todavía tiene un papel importante, sobre todo en estas anatomías más complejas, donde seguramente la solución que puedo ofrecer es mejor y de mejores resultados. Muy bien, pues te agradecemos tus opiniones y tu participación en esta entrevista y la damos por finalizada. Muchas gracias, Ramiro. Pues muchísimas gracias.